Rodríguez de Oro Sólido y Empuje Migrante. Presidente, pues hay una crisis muy fuerte allá en Coahuila, en la unidad Hércules, allá en Coahuila, en una mina. Hay aproximadamente más de 1,000 mineros que, bueno, ya tienen varias semanas, 27 semanas que no les pagan sin salario y les adeudan, pues obviamente fondos de ahorro. Y bueno, esta subsidiaria de Altos Hornos de México. Pero fíjese, presidente, que pues el dueño, Ansira, pues ya hasta les quitó el agua, les quitó la luz, la energía eléctrica, y bueno, lo que pasa es de que los está presionando a los trabajadores. Por lo consiguiente, pues no hay escuelas, presidente, no hay preparatoria, no hay primarias, los centros de salud. Entonces son más de 1,000 trabajadores, pero pues es toda la población, y esto se está replicando precisamente en las subsidiarias de Altos Hornos de México. Han estado viniendo diario trabajadores, una representación. ¿Qué les podemos decir a estos trabajadores, presidente? Son mineros de Coahuila. Estamos viendo cómo se le da una solución de fondo al problema. Lo que hemos enfrentado es una negativa del señor Ansira. Yo creo que mal aconsejado por sus socios, amigos, abogados, pensando que ya va a terminar el sexenio, mi mandato, y que va a poder ser rescatado por el nuevo gobierno. Yo creo que está totalmente equivocado, primero porque nosotros no podemos dejar de atender este asunto, y está abierta una denuncia penal para que se arregle este caso. Segundo, porque estamos ofreciendo una opción. La empresa la quebraron. Ya conocen ustedes la historia. Esta empresa la privatizó Carlos Salinas de Gortari. Se habla de que los que privatizaron recibieron acciones de estas empresas, se la entregan al señor Ansira, la maneja muy mal porque derrochan mucho dinero, no son buenos administradores, mucha prepotencia, mucho despilfarro, lujo barato, aviones que prestaban a políticos y llevaron a la quiebra a la empresa. Siempre bajo la protección del gobierno, al grado de que le compraron una planta de fertilizante, también privatizada desde la época de Salinas, que valía $300 millones, bien pagada, y entregaron por la planta, que ya estaba prácticamente convertida en chatarra, $500 millones. Se demostró de que se pagó de más, ya se resolvió, ya aceptaron devolver los $200 millones, pero empezaron a pagar y ya dejaron de pagar. Creo que pagaron la mitad, deben la mitad. Y
aun cuando el Poder Judicial ahora está defendiendo a delincuentes de cuello blanco y a la delincuencia organizada, vamos a revisar todo el proceso judicial antes de irnos. Y lo otro es que quien llegue pues no va a poder hacerse cargo de toda la deuda, porque estamos hablando como de 5 o 10 mil millones de pesos. Le propusimos de que firmara y dejara la empresa a una nueva compañía acerera, seria, responsable, y que si él entregaba formalmente la empresa, que la verdad, por las deudas que tiene, sin recibir nada, saldría ganando. Pero a lo mejor llegaba al acuerdo de que le dieran pues una cantidad que le permitiera vivir sin preocuparse durante el resto de su vida, que ojalá y viva bastante. Eso fue lo que se le propuso. Pues no. Y que al nuevo empresario nosotros le íbamos a ayudar para que la deuda que tiene la empresa con el gobierno, que es considerable en impuestos, en Infonavit, en el seguro, en Comisión Federal de Electricidad, en Pemex, sin condonarla, porque no podemos hacerlo, porque es dinero del pueblo de México, sí se podía llevar a cabo una reestructuración, es decir, darles plazo a la nueva empresa para que con una inversión inicial se echara a andar de nuevo Altos Hornos, se recontratara a los trabajadores, se pagara a proveedores pequeños, medianos de la región y se recuperara esta empresa que tiene mucho futuro porque es producción de acero y en el fortalecimiento de la economía de América del Norte hay mucha demanda de acero. Está garantizado todo el acero que se produzca, se va a vender siempre a buen precio. Es un buen negocio. Entonces en eso estamos. Ojalá y este hombre recapacite por el bien de los trabajadores y por el bien de Monclova y toda esta región carbonífera que depende mucho de Altos Hornos de México. Sí, estos trabajadores pues están sin percibir dinero. Le digo, presidente, que le cortaron la luz, el agua a estas comunidades. Entonces no sé si sería alguna acción humanitaria para llevarles apoyo a ellos paralelo al conflicto que se está teniendo. Sí, vamos nosotros a ayudar. Ahí el gobierno de Coahuila debería ocuparse de ellos, pero siempre ha estado más a favor
el señor Ancira, porque el señor Ancira financiaba campañas, les prestaba el avión a los políticos. Este señor Moreira, el que está ahora de brazo derecho, Rubén Moreira, sí, para no hablar del otro Moreira que es Humberto, no, Rubén. Hay pruebas de que usaba el avión y otros políticos más. Entonces, en vez de apoyar a los trabajadores y a la gente, siempre apoyaron la corrupción. Pero todavía tenemos tiempo para atenderlo. Sí, y están aquí afuera si hay alguna... Sí, vamos a buscar la forma de que se les atienda. Le voy a pedir a la secretaria de Gobernación, a Luisa María, que los atienda. Sí, precisamente en este tema, presidente, con la nueva secretaria de Gobernación, la licenciada Luisa María Alcalde, para darle continuidad, presidente, a la revisión de las actuaciones de los notarios con el Colegio de Notarios, la barra de abogados y la revisión de sus códigos de ética y sus actuaciones. Y también, paralelamente, presidente, con la llegada de la nueva gobernadora en el Estado de México, la maestra Delfina Gómez, ahora sí se puede actuar para parar a estos notarios y abogados que han despojado a personas de la tercera edad, allá en Nezahualcóyotl, en Chalco. El caso muy significativo que ya se lo he planteado aquí, de don Arturo Ochoa, que revivieron a su papá después de 45 años de muerto para hacer las escrituras falsas. También utilizan cédulas profesionales falsas, no hay registro de los supuestos abogados, y el notario Raúl Nameneme elabora las escrituras, presidente. Ya le había yo informado acerca de esto, incluso que me habían enviado pues algunas intimidaciones, amenazas, pero quiero denunciarle, presidente, que ahora este notario me demandó en franca intención de callarme y de pues intimidarme. Hasta la puerta de mi casa pues me llevaron esta demanda. Aquí está, donde pues me exige que me calle y que deje de hablar de ellos. También han estado pidiendo ya informes para Google, para YouTube, de mis canales. En esta USB me envió a la puerta de mi casa participaciones de aquí de la mañanera. También pues hace alarde de que es abogado, más bien catedrático de la Escuela Libre de Derecho, donde pues usted sabe ahorita pues en esa escuela pues hay muchos de los adversarios de su gobierno, y pues es muy lamentable porque pues lo único que quiere es intimidarme, callarme, como lo dice aquí, que deje yo de hablar de ellos. Entonces, presidente, pues es importante revisar esto. Usted sabe que ahorita se están viviendo, lo acaba de decir, tiempos muy complicados, muy difíciles. Yo aquí saliendo de la mañanera, pues puede pasar cualquier cosa. Yo sí le pediría que su apoyo y su respaldo en relación a esto. Y pues, ¿qué hacemos, presidente? ¿Me callo? ¿Dejo de denunciar? ¿Me quedo encerrada en mi casa? Porque así van a seguir, así están tratando de callarnos, presidente. Bueno, ahí tú decides, pero mi recomendación es que sigas ejerciendo con libertad tu profesión, tu oficio, que tengas presente que la libertad no se implora, se conquista. Siempre los que intimidan buscan que la gente deje de denunciarlos, son muy cobardes, y nosotros tenemos la obligación de protegerles. Gracias. Ustedes. Si hace falta que el mecanismo de protección te ayude,
Gracias. Y que puedas hablar también con la secretaria de Gobernación y que vea el asunto. O sea, que se te apoye legalmente. Y la gobernadora también, presidente, porque pues son sí, notarios sí, Sí, pero no hay ningún problema, ella te ayuda, porque es una mujer con convicciones, muy sensible y muy buena. Y que reciba a los afectados también, porque yo al señor ni lo conozco, en mi vida lo he visto, y aquí está, ¿no? El notario Neme Raúl contra Nancy Leticia Rosario Rodríguez. Entonces ni lo conozco. La secretaria de Gobernación con la gobernadora. Le pedimos a Jesús que te ponga en comunicación con ella. Muchas gracias, presidente. Es todo, gracias. Adelante. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Primeramente, preguntarle si usted tiene registro y qué opina respecto a que un ministro de la Suprema Corte, Lainez, apellidado Lainez, busca tumbar, quitar o anular la reforma eléctrica. Esto se supone que para el 27 hay una propuesta para la Suprema Corte, precisamente en contra de lo que usted ha impulsado en torno a la renacionalización de la industria eléctrica, este proceso que había iniciado con los gobiernos anteriores para ir desmantelando lo que es la Comisión Federal de Electricidad. Ya se han hecho muchas cosas que no voy a enlistar. Preguntarle, presidente, si usted tiene registro de esto y qué opina al respecto. Bueno, no hay ninguna reforma en ese sentido. Acuérdense que ya la Suprema Corte resolvió sobre la inconstitucionalidad de la ley eléctrica. Sería bueno que nos explicaran los abogados, pero ya se vio artículo por artículo de la ley. Incluso algunos fueron aprobados en la Corte por los ministros por unanimidad. No sé si eso lo puedan revertir. Creo que no. Sería bueno saber si están pensando en otros cambios. Podría ser, pero no les convendría, porque seguirían mostrando el cobre. Y yo sí siento que entre más actúen en forma tendenciosa los ministros de la Corte, más va a querer el pueblo elegirlos. Y va a buscar que se tengan las 2/3 partes, no solo mayoría simple, sino la mayoría que se requiere, que son 2/3 partes, mayoría calificada, para reformar la Constitución. Si a mí me preguntan por qué va a ser importante la elección del año próximo, bueno, porque va a ser un referéndum, no solo una elección o un plebiscito, en donde la gente va a decir: ¿quieres
que continúe la transformación o no? Esa es la elección. Entonces, ¿quieres que continúe lo que ya inició y que se conoce como cuarta transformación? ¿O no quieres? Porque te gustaba más lo de antes. Para no meterme en más explicaciones. Entonces, dentro de eso, va a decir, si quieres que continúe la transformación, hay asuntos pendientes, asignaturas pendientes. Y una de ellas, que no nos dio tiempo, es la reforma al Poder Judicial. Y la mejor manera de hacerlo es mediante el método democrático, no como una iniciativa del presidente, sino que el pueblo vote por quienes ofrezcan que van a llevar a cabo esa reforma. Que la gente, cuando vayan los diputados y senadores a hacer campaña, les pregunten: ¿vas a votar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, si ganas, para que el pueblo elija, para que nosotros, los ciudadanos, decidamos quiénes deben ser jueces, magistrados y ministros, para que yo te dé el voto? ¿O vas a mantener la pensión a los adultos mayores, o vas a votar para quitarla? ¿Vas a privatizar Pemex? ¿Vas a privatizar la industria eléctrica? ¿Vas a votar para eso, como antes? Por eso es muy importante la elección, por eso hablo de plebiscito, de referéndum, porque no es solo votar por los candidatos, candidatas o por los partidos, es votar por los programas de nación, que hay dos, distintos y contrapuestos. ¿Quieres que regrese la corrupción? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que se utilice la fuerza bruta para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia? Ya sabes por quién tienes que votar. ¿Quieres que desaparezcan los programas de bienestar? Ya sabes por quién vas a votar. O sea, es muy claro. Y los candidatos
candidatos deberían de aclarar esto. Y así la gente sabe. Aunque ya lo saben, pero es muy importante esto del Poder Judicial, porque la verdad es lamentable lo que está sucediendo, cómo se han convertido. Siempre ha sido así, durante todo el periodo neoliberal, pero ahora sí se descararon por completo. Es lo que pasó con los medios de información, que simulaban que eran profesionales, independientes, objetivos, y ya ahora pues se acabó la simulación y ya todos se han quitado las máscaras. Todo esto ha ayudado mucho, mucho. Y hay que seguir informando. Claro, va a ser muy difícil convencer. Hay temas, por ejemplo, esto de la violencia. Imagínense el pensamiento conservador. Es la concepción de que la gente es mala por naturaleza. Ese es un principio del conservadurismo. Son malos los seres humanos. Y no, nosotros pensamos distinto. O sea, el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, a partir de ahí, luego, ¿cómo lo resuelves? Pero no solo en México, en el mundo. Si tienes problemas de violencia, usa la violencia. Y cero tolerancia, mano dura, que no te tiemble la mano. Y si puedes, lleva a cabo un plan de escarmientos y arrasa y mátalos en caliente y tortura y que haya masacres. Nada de la locura esa de abrazos, no balazos. Somos totalmente distintos, opuestos. Nosotros pensamos que la paz es fruto de la justicia, que si se atiende a los jóvenes, que si mejoran los salarios, que si se evita la desintegración de las familias, que si se fortalecen los valores, que si se combate el egoísmo, el individualismo, el consumismo, la búsqueda del lujo barato, la fantochería como modelo de vida, se avanza bastante, se vive en paz y eso nos ha dado resultados. Bastante. Por eso pueden hacer una campaña con lo de frontera Comalapa, pero no pasa de ahí. Les estoy diciendo a los
servidores públicos, no solo del Gabinete de Seguridad, sino a todos los que trabajan con nosotros, que entiendan que estamos en temporada electoral y que van a buscar todo, y van a magnificar todo lo que puedan. ¿Cuánto falta? Creo que 6. ¿Cuándo es la elección? Junio. ¿Sí? Y hay que estar ahí atentos y van a haber mentiras como, bueno, imagínense el Reforma, ¿no? Que una mancha de aceite que cubría prácticamente todo el mar de Campeche. O que ahí vienen los apagones, nos vamos a quedar sin luz, ¿se acuerdan? O esta última, engañaron, no hay tubos, no están conectados, no va a llegar el agua a Monterrey. Y así, quién sabe cuántas más. Hace tiempo que están, dale, que Jesús Ernesto estudia en Inglaterra. Pues no estudia en Inglaterra, pero si no me la pasaría aquí todo el tiempo, ¿no? Pero ahora va a haber más todavía, porque es mucho la desesperación. Y ahora sí, como diría su clásico, ¿y yo por qué? ¿Por qué ellos no hicieron su trabajo? ¿Cómo le van a confiar toda la estrategia y la conducción del movimiento conservador a Claudio X González, hijo? ¿Qué no podrían buscar otro? Ya vamos a condecorar a Claudio X González por todo el servicio prestado a la transformación de México. Otro que vamos a condecorar también, con menor rango, ¿no?, es a Sheridan. Porque fue el descubridor de los plagios, ¿no? Y eso está ayudando ahora mucho en el proceso de transformación, ¿no? Le damos también su reconocimiento a Loret y a Chumel por lo de los dolaritos. Compren los dolaritos porque se va a ir a 25 pesos por dólar. Todo eso pues ayuda. Al otro señor también, ¿cómo se llama? Ese señor Alarraqui, ese también nos ha ayudado bastante. Y otros más. La señora Denise Dresser, ¿cómo nos ha ayudado? ¿Cómo fue que le dijo a la maestra Delfina? Hedionda, ¿no? Maloliente. Sí. Entonces, imagínense
cuánto apoyo. El otro que también lo tenemos que reconocer, que dijo que iba a quemar a los de Morena, nos iba a quemar en la plaza del Zócalo. Todos esos, un día aquí su reconocimiento, les damos sus medallas porque ayudan mucho. Ese también, sí, ese tiene, nada más que ese son groserías que no podemos poner aquí. Igual ya la señora tampoco podemos tratar nada, pero sí nos han ayudado. Presidente, mi segundo punto, preguntarle a propósito de todo, pues es un vaivén de cuando se agravan las situaciones de los migrantes en el país. Esto tiene que ver, y aquí ya lo he explicado, es el tema también de recursos, es un tema que si en Estados Unidos no se está viendo de manera integral este problema y no se atiende, bueno, pues crece las crisis humanitarias. Además, no solamente es del país, es a nivel mundial, donde hemos visto cosas dantescas en propia Europa. La visión de usted, y por eso hago este contexto, ha sido modificar. Su planteamiento, presidente, fue a partir precisamente de un momento, de una tragedia muy particular en Ciudad Juárez. En ese entonces usted ya había comentado que venía platicando con el padre Solalinde respecto a modificar la propia institución o las instituciones respecto al trato con los migrantes, respecto al trabajo que se haga con ellos. ¿Cómo va este tema en ese sentido de raíz, no solamente coyuntural, que claro que se tiene que atender esta situación, por ejemplo, pues del tránsito, pues que Migración ha estado viendo con todo y sus asegúnes, la propia Guardia Nacional que tiene que también colaborar en la parte que le corresponde, pero preguntarle, presidente, usted sigue con este planteamiento de reforma profunda, de cambio profundo, de cómo plantear desde el propio Estado, desde el propio gobierno, el trato con los migrantes. Y por último, y ya nada más, comentarle, presidente, preguntarle si mañana, que es martes, entiendo que mañana es martes de la salud, si nada más recordando si pudiera dar respuesta, se pudiera dar respuesta de los planteamientos que ya he hecho sobre federalización de la salud en Puebla, si hay alguna fecha propuesta, y esto por la situación que aquí ya he planteado, de Acatlán de Osorio y del que usted mismo le ha encargado a COFEPRIS, que pudiera dar respuesta en el tratamiento NC1 para personas que tienen este problema de parálisis. Si estos son los dos últimos puntos que quisiera preguntarle, presidente. Gracias por la respuesta. Sí, lo de migrantes se está atendiendo. Hoy tenemos una reunión con todo el gabinete para ver el tema. Es un problema de fondo estructural que así hay que enfrentarlo. Pero ya hemos hablado de que no se va al fondo. Se están haciendo cosas por parte del gobierno de Estados Unidos que nunca se habían hecho. Hay que reconocerlo. Por ejemplo, el que se haya abierto una vía para llegar a Estados Unidos mediante un trámite legal que pueden hacer venezolanos, cubanos, haitianos, nicaragüenses. Esto no existía y ayuda mucho, pero hace falta enfrentar los problemas de crisis
de bienestar, crisis de bienestar en los países del mundo. Tiene que haber un plan de apoyo a países en donde hay mucha pobreza y no hay oportunidades de trabajo, donde no hay el derecho a vivir libres de miseria. No hay. Por eso la gente tiene que echarse a andar. Son dos cosas. Es la falta de oportunidades, de empleo, de trabajo, de bienestar, y también mucha gente que huye de sus países por la violencia, por las dos cosas. Entonces, hay que atender eso. En mi próximo encuentro con el presidente Biden voy a hablar de eso, de manera especial en lo que corresponde a nuestra América. La ONU debería de convocar a un plan mundial de combate a la pobreza, de lucha contra la desigualdad. Es que es vergonzoso el que se publican las listas de los multimillonarios del mundo, y estamos hablando de cantidades gigantescas. ¿Y por qué no se habla con ellos para que contribuyan a que se pueda constituir una bolsa de recursos para atender a los más pobres del mundo? Que sean los que tienen más recursos los que aporten una cantidad, que lo hagan también las grandes potencias económicas, los fondos económicos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los fondos de inversión, todos, y que se atienda a la gente más necesitada, que se reactive la economía en todos los países para que la gente no tenga necesidad de emigrar, y también que se resuelvan problemas de tipo político que se originan muchas veces por el afán de predominio en regiones, por el afán hegemónico. Eso debería de hacerlo la ONU. Yo hice una propuesta cuando fui en ese sentido. No, la tomaron en cuenta, porque la ONU está anquilosada, empolvada, necesita una sacudida. Es pues un florero, una vitrina, es para ir a hablar allá
unos cuantos minutos de fama a los gobiernos del mundo, que yo no sé si los escuchan, cada vez menos. Antes era más escuchado lo que decían los primeros ministros, presidentes, jefes de Estado en las asambleas de la ONU. Ahora pasan de noche. Ya hay que cambiar eso, hay que reformar la ONU. Y en el caso de América hay que buscar una mayor integración con respeto a las soberanías de los países. Está marchando muy bien lo del Tratado Económico Comercial en América del Norte, pero necesitamos apoyar a América Central, apoyar a muchos países del Caribe, de Sudamérica, consolidar América. Y eso puede lograrse. Y no ha habido un plan de apoyo a países de América Latina y del Caribe desde la época del presidente Kennedy, desde la Alianza para el Progreso. Sobre eso quiero hablar con el presidente. No le hace que lleve tiempo, y a lo mejor a mí no me va a corresponder verlo, pero hay que plantearlo. Yo recuerdo que cuando iniciamos el gobierno insistíamos mucho en que teníamos que fortalecer el consumo interno en América del Norte y que teníamos que apostar a la sustitución de importaciones. Y siempre hablaba de eso. Y no hacían caso. No había respuesta. Y seguíamos insistiendo. Vino la pandemia. Creo que en Asia no supieron entender las nuevas circunstancias y actuaron con mucha prepotencia. Y hicieron sentir su poder en el control, por ejemplo, de los chips, los semiconductores, porque se quería comprar una estufa, un refrigerador en Estados Unidos, en México, y lo entregaban en 6 meses. No había, por la falta de los semiconductores o los chips. ¿Qué pasó? Con esa actitud y con la internalización de que era necesario la independencia del mercado de América del Norte, empezó la mudanza de empresas de Asia hacia América del Norte. Y de repente plantas para semiconductores, Arizona, y el traslado
de empresas y el fortalecimiento de la economía y del mercado de América del Norte. Llevó tiempo, pero ya se echó a andar. Eso nos ayuda en México. Por eso tenemos el crecimiento económico que hay en el país, por eso hay empleos en México. Es inversión extranjera y lo otro que procuramos desde el principio, a lo que no apostaban los neoliberales, porque para ellos, al estilo porfirista, el gobierno tenía nada más que convertirse en facilitador para que hicieran negocios o saquearan los particulares. Nosotros, a diferencia de eso, empezamos a destinar inversión pública. ¿Por qué tenemos más crecimiento en el sureste que en el norte y que en el centro? ¿Por qué? Por la inversión pública. Porque en el 18 la inversión pública fue de 500,000 millones y este año es de 1 billón. Es el doble. Salió una nota también de la derecha, de los conservadores, diciendo los empleos que se generan en México vienen del narcotráfico. ¿Por qué no lo pones, la gráfica? El quinto empleador. Y llama mucho la atención que el primero o el segundo empleador es Oxxo. FEMSA. Sí, ¿qué es Oxxo? ¿Cuántos empleos genera en todo lo que está haciendo de obra pública Motan J? 50,000 hasta ahorita. 50,000, nada más una empresa que está trabajando en el Tren Maya y en la industria de la construcción. Una, 50, pero van a ver ahora. Entonces, a nosotros nos ha ayudado mucho el que haya inversión pública. Y quiero comentar también a quienes viven en el norte, quienes viven en el centro, que no significa que no haya crecimiento en el norte y en el centro. Es que ahora estamos buscando pues el equilibrio y que el crecimiento sea horizontal, parejo. Miren, FEMSA, 321,000 empleos, nada más Motangil 50,000. Walmart y los carteles 175,000. Oxxo, ¿no? Eso es falso y lo puedo probar. Quien está ofreciendo más empleo es la industria de la construcción. Y tiene que ver con la inversión pública. Entonces, tenemos, para tu pregunta, que convencer de que es importante que haya
inversión en todos los países, que se evite así el fenómeno migratorio. Ese es el planteamiento que vamos a hacer con el presidente Biden, que llevamos muy buena relación y, repito, han hecho bastante, pero hace falta más y atender las causas, ir a lo estructural. ¿Ya tiene fecha? Para noviembre, todavía no sabemos exactamente. Washington. Canadá es posible que para enero, aunque estamos buscando a ver si se puede otra fecha porque hay mucho frío. Y en Tepeitán hay frío, pues, pero no tanto. En la DES. Hay en la DES, pero no tanto frío. Adelante. Nada más por lo otro que planteabas, a ver si se ponen de acuerdo, ¿no? Sí, pero ya está, viene SOE y seguramente lo va. Y lo de COFEPRIS también. Hoy tengo yo una reunión con ellos y lo vamos a tratar. Buenos días, presidente. Mi nombre es Estefanía Antonio, de Diario Portal del Estado de México. Y bueno, mi primer cuestionamiento sería que usted anunció que próximamente regresará al Estado de México para realizar una gira de trabajo en conjunto con la gobernadora Delfina Gómez. En este sentido, y tomando en cuenta la reunión que tuvo la semana pasada con gobernadores del país, me gustaría preguntarle si está en la agenda analizar junto con la gobernadora el tema del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tomando en cuenta que la entidad es una de las 3 principales en registrar el mayor número de casos. Y si no es así, ¿nos podría detallar cómo se replicaría en las entidades la estrategia de localización de personas desaparecidas? Sí, vamos a estar este fin de semana en el Estado de México. Vamos a estar viernes, sábado y domingo. Vamos a supervisar obras y también vamos a tener reuniones de bienestar en Tecámac, en Ecatepec, en Chimalhuacán, en Texcoco, en Chalco, en Valle de Chalco y en Iztapaluca. Estamos ahí con la maestra Delfina, porque hay 3 obras importantes. Una que tiene que ver con la rehabilitación, rescate del lago de Texcoco, todo lo que se está haciendo. Otra que es el tren del AIFA a Lechería. Y otra que es el trolebús de Iztapaluca, Chalco, hasta Santa Marta. Es una obra muy importante, va a ayudar mucho en el transporte a la gente. Entonces, como están en proceso esas obras, las 3, queremos que no se detengan ahora que hubo cambio en el gobierno, y por eso vamos. Y estamos tratando, aparte, lo de la búsqueda de desaparecidos. Estamos llevando a cabo un censo, una revisión casa por casa, hablando con familiares para tener muy claro qué está pasando, cómo podemos seguir identificando a más personas con vida
está trabajando en eso todo el gobierno. Ya vamos a tener un informe para ustedes y desde luego para los familiares. Creo que a más tardar en diciembre de este año. ¿Va a ser un informe de cada estado? Por estado. El primer informe va a ser sobre la Ciudad de México, porque está trabajando todo el gobierno de la ciudad, ayudando en eso, y ya van bastante avanzados. ¿Y la estrategia va a ser exactamente la misma que se está realizando en Ciudad de México o en las entidades donde se registran mayor número de desaparecidos se va a realizar también alguna estrategia que mejore esto? Igual, en todos lados es el mismo método, con la participación de todas las instancias de los gobiernos, de todos los niveles de gobierno, y con el apoyo de la Secretaría del Bienestar, promotores, servidores de la nación, todos ayudando en la búsqueda. Gracias, presidente. Mi segunda pregunta sería, como usted sabe, la distribución fiscal otorga 80% de los recursos que se generan en el país a la federación y 20% a los estados, de cuyo total solo 4% va a los ayuntamientos. En las últimas sesiones de la Asociación de Ciudades Capitales de México, que ha sido en Mérida, Puebla y Guanajuato, el presidente municipal de Toluca ha llamado la atención con una propuesta interesante. El presidente se llama Raimundo Martínez y propone hacer una reforma hacendaria para construir un nuevo esquema de distribución ampliando a un 30% el presupuesto de egresos de la Federación, el Fondo General de Participaciones para estados y municipios, a fin de que se otorgue el 20% para estados y el 10% para municipios. Lo que él argumenta es que los municipios, como el orden de gobierno más cercano a la gente, son los que reciben la presión más fuerte para atender temas de servicios y seguridad que son fundamentales para la ciudadanía. ¿Le parece a usted una propuesta atinada y viable? ¿Apoyaría usted una propuesta de reforma en este sentido? Sí, hay que buscar nada más un acuerdo. El gobierno de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro está proponiendo lo mismo y debe de hacerse una revisión a la Ley de Coordinación Fiscal para definir las fórmulas de reparto de los ingresos. Yo creo que sí es importante hacerlo, además que ya nosotros ya no tenemos tiempo para eso. Es una asignatura pendiente. Cuando hablábamos de el crecimiento en el sureste, debe de tomarse en cuenta que por décadas el sureste aportó mucho al desarrollo de México. Imagínense cuánto petróleo aportó el sureste, todo el petróleo que se produjo en México por décadas, sobre todo en los últimos 50 años, de los 70 para acá. Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz. ¿Cuánto llegó a significar eso durante mucho tiempo del presupuesto nacional? El 40%. O sea, de todo el presupuesto, 40% era por la extracción de petróleo del sureste. Y ese dinero se repartía en todo el país. Agréguenle lo que aportó Cancún durante mucho tiempo.
a la hacienda pública, porque desde los 70 empezó el crecimiento en Cancún. Ahí como se estaban construyendo hoteles y se siguen construyendo habitaciones, infraestructura, pues había trabajo y hubo crecimiento. Pero en el resto del sureste, durante todo el periodo neoliberal, el crecimiento fue cero. Es una gran injusticia el que se acabaron uno de los yacimientos más grandes del mundo, el yacimiento petrolero de Cantarell, lo achicaron, y Campeche es de los estados con más pobreza, con más abandono. Por eso fui a dar mi informe allá. Entonces, era justo que se volteara a ver al sureste. Hay algo que he mencionado, que yo tenía esto en la cabeza, ¿no?, de buscar el equilibrio. Lo escribí desde hace tiempo, uno de mis libros, de este desequilibrio, ¿no?, que prevalecía en el periodo neoliberal, porque además, como no había participación del Estado en el desarrollo, pues donde había crecimiento, solo en algunas islotes, y el resto del país se quedó en el abandono. Se despobló la mitad de México. La mitad de los municipios de México perdió población en el periodo neoliberal, porque la gente se fue pues a Cancún, llegó gente de Tabasco y de Chiapas y de Oaxaca y de Veracruz y de la Ciudad de México y de todos lados. Muchas gracias a la gente de Quintana Roo, que ha sido muy generosa, muy fraterna, muy hospitalaria, pero era lo único que había en el sureste para tener empleos, esa punta de la península de Yucatán. O Los Cabos, o Vallarta, o las ciudades fronterizas de Tamaulipas, de Coahuila, de Chihuahua, de Baja California. 1 millón de veracruzanos salieron en el periodo neoliberal a buscar trabajo a las ciudades fronterizas, Reynosa, Matamoros, desde luego Juárez, y al extranjero, muchos. Entonces, ahora se le está haciendo justicia al sureste sin dejar de atender el norte y el centro, y el propósito pues es que haya equilibrios, ¿no? Pero ese es el motivo, ¿no?, de que haya esta inversión pública. Y en el caso de los estados, por ejemplo, cuando se creó la ley de coordinación fiscal, cuando se aprobó, que consiste en que los estados ceden su soberanía hacendaria para que la federación sea la que lleve a cabo la recaudación, y luego, mediante una fórmula, les entrega
a los estados un porcentaje, pero son participaciones federales. Cuando se hace eso, algunos estados logran acuerdos especiales. Tabasco logró un acuerdo especial que le dieran un porcentaje por la producción de petróleo, pero luego se lo quitaron. Así es, ¿ya? ¿Cómo es que dices tú? El dinero no se preocupa. Es que cuando van por dinero no se preocupen, no hay. Gracias. No, pero cambiaron la fórmula, dejaron a Campeche, dejaron a Tabasco, dejaron a Chiapas con muy poca participación, porque le dieron más importancia en la fórmula a la población. ¿Sí? Antes era producción, pobreza, ¿sí?, y población. Y en los últimos tiempos el componente de población fue mejor atendido. Parte del acuerdo que hicieron los del PRIAN, porque todo tiene que ver con política. ¿Sí? Acuérdense que pues el que gobernaba era el Estado de México, el licenciado Peña, y el estado con más población era el Estado de México, es el Estado de México. Entonces cambiaron la fórmula y el Estado de México, incluso más que la Ciudad de México en participaciones. Se cayeron las participaciones en la Ciudad de México y crecieron las participaciones en el Estado de México. Fue parte de uno de los enjuagues que hacían antes para facilitar las cosas. A cambio de eso, bueno, pues ayuda para que se aumente el IVA, de esas negociaciones, pero sí es muy necesario hacer una revisión y tratarlo de manera muy profesional, y que cada estado y los municipios sobre todo reciban lo que les corresponda, y que actúen también los municipios, o mejor dicho, los gobiernos municipales, con honestidad, porque no es nada más tener más dinero, se trata de hacer más con menos, si no hay corrupción. Pero si llegan más participaciones y se van a subir los sueldos y van a tener, ¿cómo se llama los que cobran sin trabajar? Aviadores, y lujos, y viáticos para todo, y carros último modelo. No, pues así no alcanza. Ahí quedó todo el presupuesto en el aparato burocrático. No le llega nada a la gente para que compongan las calles, para que haya agua potable, para que haya drenaje, para que tengan un camión recolector de basura, para que haya policías capacitados, bien formados, disciplinados, que estén al servicio de la gente para proteger al pueblo, no al servicio de la delincuencia, que ganen bien, que tengan seguridad a ellos, sus familiares. Pues para eso es el presupuesto también en los ayuntamientos, no para que se lo gaste el aparato, porque eso llevaría también a otras reformas. Hay municipios
en donde, aparte del presidente municipal, aquí mismo, esta reforma última que hicieron, es un aparato también oneroso de regidores. Yo les comentaba que en una ocasión me llamó la atención de que se inscribían más para ser candidatos a regidores en Acapulco que para presidentes municipales de Acapulco, porque un regidor ganaba entonces, no sé ahora cuánto, como 100,000 pesos, y además recibía compensaciones, y cada vez que había que firmar la cuenta pública le tenían que dar su recompensa. Entonces peleaban por los cargos. Pero estamos hablando de que hay ayuntamientos con 10, 12, 14, 15 regidores. ¿Qué es eso? O sea, como la reforma electoral que nos rechazaron para que no haya tantos diputados, tantos senadores. Lo mismo el caso de los diputados locales, son muchos, pero también venía la costumbre no solo de que ganaban bastante y tenían sus equipos de asesores y ayudantes, no solo eso, sino recibían presupuesto los legisladores. Si esa es una función que le corresponde al Ejecutivo. Pero en el Estado de México, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, no sé qué van a hacer ahora, cada legislador recibía un presupuesto. ¿Cuánto? 10 millones. Que para comprar materiales de construcción, eso es un trabajo de la Secretaría de Obra Pública. ¿Cómo le van a dar a los legisladores dinero para hacer obras? Así surgieron los moches que les daban a los diputados federales, a cada uno un oficio de autorización de Hacienda de 10, 20 millones de pesos. Y por eso Cárcens, que era secretario de Hacienda con Calderón, 3 años consecutivos sacó el presupuesto por unanimidad. Un mago. A mí me llamó la atención, pues es un fenómeno, ¿cómo lo hizo? Y ya luego me enteré de que es que maiciaban a los diputados.